Ayer fue un día memorable, una fecha memorable. No sé cuántos tuvieron eso en mente el día de ayer, porque a veces las fechas se nos van, los acontecimientos se escapan de nuestra mente. Pero 22 de octubre es un aniversario, pero un aniversario que es entre los adventistas del séptimo día uno de los más especiales. Fue precisamente ayer cuando se cumplieron 180 años. 180 años, son unos cuantos años, en que se inició en el segundo departamento del Tribunal Celestial, el lugar santísimo, la segunda fase del ministerio de Jesús en favor nuestro. Así que desde el año 1844, 22 de octubre, en esa fecha, el pueblo adventista viene conmemorando esa fecha que es parte de nuestro patrimonio. Y siempre que llega esta fecha, pues debemos recordarlo. A mí me coincidió ayer con que estuve en Indiantown, así que ayer en la noche pues presentamos también un mensaje alusivo al juicio investigador, y esta noche vamos a tratar algunos de los pasajes de la Biblia que son clásicos y que nos hablan precisamente de este evento tan extraordinario. Son quizás puntos, como Pablo decía, que más bien contribuyen no solamente a enriquecer nuestro conocimiento de la Biblia, pero más aún a tener quizás un concepto más abarcante de lo que respecta a nuestra preparación para estar con Cristo. Cuando pensamos en el juicio investigador, cuando pensamos en este evento, indudablemente debemos, como hacía el pueblo de Israel de antaño, tener pensamientos de entrega total a Dios, de contrición de espíritu, de búsqueda del Señor, de confesión de pecados, porque es un evento en el cual se están pesando nuestros actos, nuestros hechos, nuestros pensamientos, y de la forma en que entremos nosotros delante de Dios, pues depende exactamente cómo vamos a salir en el juicio. Pablo decía de que estos son los rudimentos del Evangelio, porque cuando comenzamos a estudiar la Biblia, cuando comenzamos a prepararnos para formar parte del pueblo adventista, uno de los temas que estudiamos era acerca del juicio. Y creo que sí, esto indudablemente debe ser parte también de nuestro estudio diario. No solamente cuando nos preparamos para el bautismo, sino también indudablemente debemos repasar de vez en cuando, no solo cuando llega la fecha, pero sí repasar de vez en cuando lo que corresponde a este evento. En el libro Conflicto de los Siglos hay un capítulo que se titula El juicio investigador. Así que si usted quiere y tiene el libro Conflicto de los Siglos, también lo puede bajar por el internet, en Google, ahí lo puede encontrar en PDF. Sería bueno que leyéramos ese capítulo, es muy importante que podamos ver todo lo que la sierva de Dios nos dice al respecto. Una de las cosas que encontramos en la Biblia acerca del juicio investigador es que, como dice Pedro ahí en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, este juicio que se está celebrando comenzó por la casa de Dios. Pedro dice, es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Elena White dice que en este tiempo donde todo el pueblo de Dios, todos aquellos que han formado parte del pueblo de Dios, todos aquellos que se han identificado con Cristo, están siendo sus nombres analizados. Cristo empezó su obra por los muertos. El primero que murió por la causa, por así decirlo, por mantener su fe en Dios, por ser íntegro y mantener sus principios, fue Abel. Fue el primer mártir que recuerda este mundo. Y desde ahí hasta la fecha, todos los que han sido analizados, todos los nombres que han sido analizados, son todos los que han muerto. El juicio por los vivos forma parte también de este evento. Lo único que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir.
ni si está ocurriendo ya. Cuando nosotros decimos 180 años, nos parece que es mucho. En estos días, por ejemplo, celebraron el cumpleaños de una señora que cumplió 106 años. Imagínense, Rosenda, que usted diga 106 años. Es bastante, ¿no? Bueno, si lo comparamos con los años que vivió Matusalén, no es nada. Pero hoy 106 años y con la mente clara, como la tiene esta mujer, yo la vi ahí en televisión, la entrevista que le hicieron comiéndose un buen pedazo de cake. Ella todavía tiene apetito para comer cake. Indudablemente uno se sorprende. Y vemos 180 años y nos preguntamos, ¿cuánto más faltan? 180 años, ¿cuánto más falta? Si nosotros miramos esto en la dimensión de Dios, dice Pedro también que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 180 años no es nada, porque la eternidad de Dios el tiempo no cuenta. Pero en nuestro contexto sí, porque nosotros medimos el tiempo por minutos, segundos, horas, días, meses, años. De manera que 180 años nos parece mucho y le preguntamos al Señor, ¿cuándo vas a terminar? Queremos que ya termine, queremos que venga ya. Pero no sabemos exactamente en qué dimensión, en qué latitud se encuentra en estos momentos el juicio. Le leo lo que dice Elena White, Conflicto de los Siglos, en la página 472. Ella dice que en el rito típico solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, esto es un pensamiento bastante amplio. Profesar y ser hijo de Dios no está relacionado con un nombre denominacional, creo que entiendan esto. Por eso Elena White no dice solo los que han profesado ser adventistas del séptimo día. No, exactamente no es así. Todos los que han profesado ser hijos de Dios. Porque Cristo dijo que Dios tiene hijos en todas partes. Hay otras ovejas que están en otros rediles. O sea que de alguna forma todos, como dice Pablo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, sin exclusión ninguna. Y habrá algunos que indudablemente, de aquellos que han pertenecido a ese grupo especial de hijos de Dios, pasarán sin ningún problema. Serán absueltos, por así decirlo. Otros no tendrán esa suerte, dependiendo de algunas cosas que vamos a analizar en esta noche. Número 2. ¿Cuál es el instrumento que se usa para medir nuestros años? Es la ley de Dios. Hace un momento salió un pasaje de Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Santiago, en el capítulo 2, versículo 12, nos dice que así hablar y así hacer, como que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En todo juicio, juicios seculares de este mundo, juicios típicos, encontramos que los actos de la gente se juzgan por violación a leyes. O sea, todo pueblo, toda nación, toda ciudad, toda economía, toda sociedad debe tener sus leyes. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de leyes. Y aquí hay leyes para todo. Hasta para caminar por la acera hay leyes. En mi país no existen ese tipo de leyes, pero aquí las hay. De manera que si usted hace algo que va en violación de esa ley, tiene problemas. Ahora las leyes que hay con relación a estar testeando mientras uno maneja se han recrudecido. De manera que si se lo agarran a usted enviando un mensaje de texto mientras va manejando, se va a buscar un problema. Hay que cuidarse. Hay leyes para todo. Entonces, ¿cuánto más no hay o no habrá o no debe haber leyes también en el reino de Dios? El asiento del trono de Dios es su santa ley. Y todos somos medidos por los principios de la santa ley de Dios.
comparto con ustedes otro pensamiento del conflicto de los siglos, página 473. Esto es un pensamiento bien solemne, a mí siempre me ha hecho meditar mucho. Ella dice que la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparece con terrible exactitud, y a mí me estremece la forma gráfica en que ella utiliza estas palabras. Terrible exactitud. O sea que a Dios no se le escapa nada, ni una pulga, por así decirlo, de las expresiones se le escapa a Dios. Aparece con terrible exactitud. Ahora escuchen la lista. Cada mala palabra, algunas personas dicen que no existen malas palabras, que eso es cuestión de cultura. Pero sí, tratemos de escudarnos, tratemos de justificar, aunque tratemos de decir, no, acá no significa tanto, hay malas palabras. Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. ¿Qué cosas son tretas? Son marañas, la forma de maraña que nosotros usamos para cometer pecado. Hay gente que no comete un pecado porque no tiene la oportunidad, pero creó todo un programa. Digamos, se va a robar un banco, y él creó todo un programa para poder robarse ese banco, pero en ese momento llegó la policía y se frustró. Y puede irse y decir, bueno, no me lo robé, así que no tengo ningún pecado. No, todas las tretas arteras, todo lo que usted ideó en su mente, todo eso aparece escrito, aunque no lo cometió de manera física. En los libros de Dios está archivado como que usted realmente cometió ese pecado. Jesús, inclusive, cuando hablaba acerca del adulterio, decía que adulterar no es solamente tener relaciones con una mujer de forma ilícita, sino aún mirarla con miradas lascivas, ya usted adulteró con ella. Hasta ese punto llega el deber, o sea, la influencia de la ley de Dios. Dice además, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Y esto es otra cosa que muchas veces obviamos, ¿no? ¿Recuerdan aquel que decía, soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Caín? Sí lo somos influencia al mundo. Pablo dice que somos cartas leídas. Somos cartas leídas, somos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. No somos islas. No somos islas. Influenciamos en los demás. Una palabra, un gesto, cualquier cosa, un ademán, todo eso, aún la forma en que vestimos, influencia para bien o para mal a los demás. Pero una de mis grandes preocupaciones siempre como padre de familia es cuál es la influencia que yo estoy ejerciendo sobre mi hijo. Mi hijo es un adolescente de 17 años, ha estado al lado mío desde que nació, prácticamente, y ha estado viendo en mí un prototipo a imitar. A veces me sorprendo porque si yo hago un gesto, él lo hace también. Estamos en algún lugar y yo muevo el brazo y él lo mueve también. Yo digo, qué cosa más grande, ¿cómo es posible que me esté reproduciendo de una forma tan... Y eso me pone peor todavía, porque estoy viendo que mi hijo está mirando todo lo que yo hago. Entonces, ¿qué influencia estoy ejerciendo en mi hijo? Piensa entonces usted en su vecino, en sus familiares, todos aquellos que les rodean, ¿qué influencia ejercemos en ellos? ¿Es una influencia benéfica, positiva o todo lo contrario? Bueno, dice que todo eso está allí, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Bueno, la Biblia nos habla que en el cielo hay registros. Jesús le dijo a los discípulos, gozaos de que vuestro nombre esté en el libro de la vida. Y en Apocalipsis se nos habla de aquellos que están sus nombres en el libro de la vida del Cordero. O sea que ese libro existe. Y en ese libro de la vida están registrados todos aquellos que hemos formado parte del pueblo de Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal.
Pero Malaquías nos habla de otro libro, el libro de las memorias. En el libro de las memorias están registrados todos nuestros buenos actos. Todos nuestros buenos actos están registrados ahí. También Apocalipsis nos presenta el libro de la muerte, porque ahí están registrados todos aquellos que han muerto y serán levantados. Están ahí. Pero en el libro de los muertos están precisamente los que van a ser destruidos al final del milenario. Los que van a pasar por la muerte segunda. Son registros que están en el cielo. La palabra libros es una palabra contextual con la época en que fue escrita la Biblia. Hoy en día prácticamente ya la palabra libros, aunque existen libros indudablemente, pareciera ser un poco obsoleta porque hay otras formas de registros. La tecnología ha evolucionado tan rápido que hoy en un microchip de eso hay millones de datos que se presentan ahí. Entonces yo me imagino que las computadoras, por decir de una forma tal vez medio moderna, del cielo, así como hablamos del reloj del cielo, del santuario, Dios tiene registros que yo no sé cómo son, pero ahí está anotado todo con infalible y minuciosa exactitud. Así es la cosa. Ahora bien, una vez que concluya el juicio, porque todo lo que comienza, concluye. Una vez que concluye el juicio, todos los casos que han sido analizados ya quedan determinados bien para vida eterna o para muerte eterna. En esos momentos que Cristo pronuncia un decreto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Y en ese decreto Jesús traza una línea divisoria entre un grupo y otro, entre los que se pierden y los que se salvan. Y dice ahí el Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el santo, santifíquese más todavía. Todavía significa que la persona que fue injusta, fue impura, fue pecadora, cuando llegó el momento en que Jesús concluyó su obra intercesora en el santuario celestial, ya no podrá obtener en ningún momento perdón por sus pecados. No importa cuánto patalee, cuánto llore, cuánto grite. Será como aquellos antediluvianos que cuando se cerró la puerta del arca clamaban y golpeaban y gritaban: no ábrenos, pero ya era tarde. En Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes. Dice: cuando llegó el esposo, las prudentes, las que estaban preparadas, se entraron del lado adentro de la puerta. Pero ¿qué sucedió después? Se cerró la puerta. Y llegaron las insensatas y también clamaron y lloraron y suplicaron. Y el Señor les dijo: no os conozco, apartados de mí. Quiere decir que en ese momento ya no hay más oportunidad. El mundo secular, las religiones evangélicas, no todas pero algunas, proclaman de que hay una segunda oportunidad. Esa célebre obra que tanto daño hizo por ahí, y hasta películas se han filmado, Left Behind, sencillamente lo que enseña que hay una segunda oportunidad. Tiene que ver con la famosa enseñanza y falsa, por cierto, del rapto secreto. Algunos quedarán detrás para tener una segunda oportunidad de prepararse, pero no es así. Bíblicamente, el que es injusto seguirá siendo injusto para siempre. Pero el que fue santificado, el que anduvo en los caminos del Señor, el que se mantuvo puro, tampoco volverá a dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya fue sellado para salvación. Y esos son los que vamos a estar con Cristo en el reino de los cielos. Cuando quede concluida, dice la sierva de Dios, Conflicto de los Siglos también, página 481. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. O sea, el hecho de que Jesús esté en estos momentos llevando a cabo esta obra por la casa de Dios, no quiere decir ni más ni menos que todos van a ser salvos. No, el juicio se está haciendo por todos aquellos que pertenecen a la casa de Dios, que han aceptado a Jesús, que se han identificado con el pueblo de Dios.
pero muchos van a tener pecados que nunca han sido perdonados porque no los confesaron a tiempo y quedarán fuera. Así que nosotros que estamos vivos, con más razón tenemos que cada día vivir prendidos al Señor, aferrados al Señor. Totalmente. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, como dice el apóstol Pablo, luchando con temor y temblor por nuestra salvación. Amén. En el día del juicio típico, el día de expiación típico, el pueblo de Israel se acercaba a Dios después de haber hecho un análisis profundo de sus vidas y de sus pecados. Se humillaban ante Dios, desde el más pequeño hasta el más adulto. Estaban en ayuno y oración, pedían perdón por sus faltas, se arreglaban sus cuentas con sus vecinos, con sus familiares. Y venían delante del Señor en esos momentos temblando porque tenían temor de que si había algún pecado que no hubiera sido perdonado, pudieran haber sido cortados de su pueblo. Y de esa misma manera tenemos nosotros que en este tiempo, porque estamos en el día de juicio antitípico, pero en este tiempo debemos estar de esa manera también nosotros, para obtener la bendición de Dios. Ahora, una vez que ya concluye el juicio, por otro lado está el caso de los impíos. ¿Qué va a pasar con los impíos? Los impíos en este caso no van a ser juzgados, aunque de hecho ya están juzgados, porque finalmente quedaron entre los perdidos. Lo único que no se les ha puesto la sentencia de lo que van a recibir. Recuerden que Jesús dice también en Apocalipsis 22, después del versículo 11, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, a los que hicieron bien, el Señor les va a otorgar la vida eterna. A los que hicieron mal, hay para cada uno una sentencia de acuerdo a sus hechos, porque el Señor es justo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice el apóstol Juan que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto ocurre después de que Jesús viene a buscar a su pueblo. Pablo narra la forma maravillosa en que Jesús viene con sus millares de ángeles, ahí en 1 Tesalonicenses 4. Y nos presenta que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que todavía quedamos, seremos levantados, incorruptibles, como dice en 1 Corintios 15, inmortales, a recibir al Señor en el aire. Nos reuniremos con los que han sido libertados de la muerte y vamos a estar siempre con el Señor. Pero de ahí marcharemos al cielo. 7 días, como estudiamos el otro día, 7 días viajando a través de las estrellas, y llegaremos a la ciudad de Dios y vamos a estar 1000 años en una obra de juicio. Yo creo que es un gran honor que el Señor nos confiere poder participar de esta obra. Hace unos días atrás, una de las clases que tiene mi hijo en la academia de la Universidad de Andrews, la Griggs, es Biblia. Y todos estos días pasados hemos estado estudiando Apocalipsis. No crean que la verdad es que esa gente tiene un programa increíble, bien profundo. Y hemos estudiado todos estos capítulos. Desde el primer capítulo de Apocalipsis, recién cerramos el día de ayer. Entonces, cuando él veía esta situación de juicio, él me hizo una pregunta, que es una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta válida. ¿Cómo se siente una persona que está allí, que ha sido salvada, cuando se encuentra con un nombre de alguien que puede ser un familiar, puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser su padre, su madre o un amigo, y no se salvó? ¿Cómo se siente tener que imponer una condena, una sentencia? ¿No sería mejor que Dios lo hiciera y uno no tuviera que estar en eso? Pero bueno, yo no te puedo contestar muy bien la pregunta, porque hay cosas que yo todavía no sé cómo van a ser. La Biblia no la revela. Lo único que puedo decirte es que también dice el Señor en Apocalipsis que Dios morará.
Borrará, lo dice Isaías. Borrará todo aquello que nos afecte en nuestra memoria. En Apocalipsis nos dice que va a limpiar toda lágrima, la muerte no será más. Entonces yo sé que Dios va a hacer que todas las cosas que ya pasaron no vuelvan más a la memoria, para que no nos dañen. Es probable, y esto es una conjetura, es probable que cuando estemos analizando nombres, si está algún familiar o algo así, realmente ni nos acordemos quién es. Es probable, porque a Dios borró, a Dios eliminó eso, hizo un delete que hay en el disco duro. Y entonces vamos a analizar las cosas en una forma normal, fríamente, y con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús, porque Jesús va a estar con nosotros, le vamos a poner a cada cual la sentencia que corresponde de acuerdo a sus hechos. O sea, Dios nos da el privilegio de poder comprobar que Él es justo, y que la sentencia que se le pone a cada persona realmente es adecuada. Es diferente a lo que ocurre en el mundo de hoy, porque hoy en muchas salas de tribunales el inocente sale culpable y el culpable sale absuelto. Pero así no va a suceder, porque el trono de Dios se asienta sobre justicia. Por lo tanto, ahí todo lo que se va a hacer es justo, porque Dios es precisamente justo. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículos 2 y 3 también dice que hemos de juzgar. Él se une a lo que dice Juan en Apocalipsis. 1 Corintios 6 versículos 2 y 3 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. O sea, Dios nos ha puesto también como jueces de los mismos ángeles que cayeron. Es un gran privilegio, entiendo yo, que Dios nos ha concedido. Ahora, como todo juicio, en el juicio celestial hay un juez. Daniel capítulo 7 nos trae una visión del anciano de días, ahí en los versículos 9 y 10 de Daniel 7, que nos dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios el Padre, el anciano de días, es el juez. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 se nos dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice también que tenemos un abogado. Ese abogado es Jesús. Ahora póngase a pensar por un momento. ¿Qué relación existe entre Dios, la primera persona de la divinidad, y el Hijo, la segunda persona de la divinidad? ¿Qué relación hay? Padre e Hijo. Entonces, si el Hijo es nuestro abogado e intercede por nosotros, defiende nuestra causa, porque el abogado está para defendernos, y además de eso, el Padre ama al Hijo, y viene ahora Jesús y se presenta delante del Padre y pide que seamos absueltos por amor a Él, ¿creen ustedes que el Padre se va a negar a absolvernos y a declararnos santos, justos? Claro que no. Pero bueno, una de las cosas importantes es entender de que para eso tenemos que caminar un trecho, para que seamos liberados en el juicio. En ese juicio tenemos también testigos. Ahí mismo Daniel capítulo 7 dice: el juez se sentó, los libros fueron abiertos y millares, millones de millones comparecían ante él. Elena White dice que esos millares y millares y millones de millones son santos ángeles que son ministros y testigos y están presentes en este gran tribunal. Por eso es que Salomón, cuando escribe en Eclesiastés, quizá usted ha leído este pasaje, Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, él dice lo siguiente: no dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruye la obra de tus manos? O sea, esos ángeles que están con nosotros como nuestros ángeles guardianes, que están custodiando, que están vigilando, que están protegiendo, que están cuidándonos constantemente, también actúan como testigos, o a favor o en contra delante del Padre. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos delante del ángel.
porque es la que le está anotando todo lo que nosotros hacemos exactamente, ¿no? Pero voy a pensar por un momento en el juicio de otra manera. O sea, yo les pinté a ustedes la primera cara del juicio. Es lo que nosotros conocemos. Es lo que la Biblia enseña de la parte cruda del juicio. De la parte, pudiéramos decir, clásica. Lo que significaría mayormente la estructura del juicio de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Es el mecanismo que se desarrolla, los elementos del juicio. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, que es la que no conoce mucha gente y de la que no se habla mucho. A mí personalmente me gusta pensar en este evento no como un proceso judicial en el cual voy a encontrar a un fiscal allí que me está acusando, aunque de hecho tenemos un acusador. No voy a encontrar un abogado defensor que está a mi lado allí, voy a encontrar un juez severo aquí que me está mirando con ganas de destruirme. No voy a encontrar un jurado allí que va a decir culpable o inocente. No quiero pensar en el juicio de esa manera. Yo quiero pensar en el juicio como una obra o como un evento de intercesión continua de Cristo en favor de su pueblo. Porque la Biblia me muestra esa otra parte. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta esto. Podemos venir ante la presencia de Dios diferente a como venimos a un tribunal cuando somos llamados a juicio. No sé cuántos de ustedes han sido llamados a juicio alguna vez. Yo lo he sido. Y he sido condenado por ser adventista del séptimo día. Pero uno se siente nervioso. Uno se siente nervioso porque uno espera lo peor en un juicio. Y más que la justicia es manipulada muchas veces. Pero ahora fíjense cómo Pablo nos ayuda a entender una faceta diferente acerca de este mismo juicio del cual estamos hablando. Yo les invito a ir a Hebreos capítulo 4 y vamos a ver el versículo 16. ¿Cómo dice Pablo? Acerquémonos pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera dice el apóstol Pablo que debemos acercarnos a Dios? A su trono, al estrado donde está Dios, al lugar donde se celebra el juicio, al lugar santísimo, con confianza. ¿Para alcanzar qué? No una condena, sino alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Vayan notando esas palabras. Pasemos ahora al capítulo 10 y versículo 19 al 22. Son palabras muy parecidas. Capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos libertad. ¿Qué tenemos? Libertad. No estamos presos. Una de las cosas que vemos en un juicio típico, clásico, es que la persona que es llevada, que es sentada allí ante el juez, va encadenada. Le ponen una esposa, unas cadenas que van hasta los pies, vienen caminando como pingüinos. Porque cuesta trabajo caminar con todas esas cadenas y todos esos grillos que le ponen. Pero nosotros no venimos encadenados, porque ya fuimos liberados por Cristo. No hay cadena que nos ate. Por lo tanto, venimos con libertad, dice Pablo, ven con libertad. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué cosa se está celebrando en el lugar santísimo? Un juicio. Lo que me está diciendo, ven con libertad y entra en el salón del tribunal celestial. Entramos libres, no entramos condenados. ¿Van llevando el pensamiento? Estamos entrando con libertad porque estamos libres en Cristo. Entramos al lugar santísimo no porque hayamos cometido un delito, sino por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el velo, es la fianza. La fianza que el Señor pagó para liberarnos a nosotros. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois libres. Cristo nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado por su sangre preciosa derramada. Él pagó el precio ya por nosotros. Nuestra liberación está pagada por Cristo. Ahora ven, entra. Y entra por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
carne y sangre. Entramos al tribunal de Dios por los méritos de Jesús, que son su carne que fue quebrantada por nosotros y por su sangre que fue derramada para purificación de nuestros pecados. ¿No le parece algo maravilloso? No entramos por ese pasillo de Death Row, eso que se llama, ¿no? El camino de la muerte. No entramos por ese lugar. Entramos por un camino libre, que es el cuerpo de Cristo ante la presencia del Padre. Y miren qué sucede, dice Pablo aún más. Pero bien tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero. Ahí está el asunto. Tú no puedes venir metiendo mentiras. La mayor parte de los reos culpables dicen, no, yo soy inocente, pero han hecho atrocidades. No, tenemos que ser sinceros con Dios y confesar nuestra falta. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué cosa? Misericordia. Proverbios 28:13. Deben ir con sinceridad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso nos remonta ya al rito típico del día de expiación, cuando se lavaban y se bañaba la gente, lavaba los vestidos y venían purificados por dentro y por fuera ante la presencia de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel, dice, es el que prometió. Dios es fiel. Dios ha prometido liberarnos. Dios ha prometido absolvernos en este juicio por su misericordia. Ahí se nos dice que todos nuestros pecados, sin importar clase y color, serán perdonados. El Señor dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones y jamás me voy a acordar de tus pecados. Yo quiero que esta imagen quede bien en la mente de ustedes. Para muchas personas, para muchos cristianos, para muchos adventistas en el pasado y tal vez ahora, el juicio, una de las preguntas que le hacían a mi hijo era, ¿qué pensamientos te trae estas escenas? Y la primera reacción de él fue temor. Y yo le dije, bueno, es lo clásico, porque toda expresión que tenga que ver con juicio tiende a infundir temor. Pero cuando estudiamos profundamente la Biblia, lo que quiere decir esto, hermanos queridos, no hay por qué temer. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y Dios nos ama. Dios desea salvarnos. Tiene a su Hijo para defendernos. Puso el Espíritu Santo para que Él lleve nuestros corazones a Jesús. El trío celestial está trabajando unido por nuestra salvación. ¿Qué nos debe preocupar? Lo único que nos puede preocupar es que nosotros mismos echemos a perder la cosa. Pero si en realidad yo vivo cada día entregado al Señor, si cada noche cuando voy a dormir yo pido perdón y confieso mis pecados, y durante el día estoy siempre orando al Señor, no tiene que estar rodeado, sencillamente que su mente esté conectada con Dios en todo momento. No hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. La salvación está asegurada en todo aquel que esté unido a Cristo. Amén. Porque Él es finalmente el que todo lo puede. Ahora, el deseo de la deidad no es condenarnos, sino salvarnos, indudablemente. Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, versículo 17, y que Él no había venido a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Y en Ezequiel 18, 22, Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que el impío se salva, que viva. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y voy concluyendo con el llamado de Dios. Hay un llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Este llamado nos llega a través del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 y versículos 30 y 31. Hechos 17, versos 30 y 31. Pero Dios, esto fue en Atenas cuando Pablo pronunció este discurso, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Primero que nos dice Pablo, Dios ha cancelado nuestra deuda. Ya los tiempos de nuestra ignorancia, de vida de pecado, todo ha sido cancelado por medio de ¿quién? De Jesucristo.
Pero también Dios dice, ahora, de aquí en adelante, Él nos manda que nos arrepintamos. Porque lo único que puede hacernos mantenernos delante de Dios sin temor es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos conduce a las buenas obras. Y entonces en esa continua dinámica, con la ayuda del Señor, cuando termina el juicio, vamos a quedar sellados para vida eterna. Para vida eterna. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en nuestra mente. Él pasa por alto, borra, elimina todo nuestro pasado. Él condona nuestra deuda, la cancela. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestra liberación en la cruz y anuló nuestra condena. Como dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este nuevo aniversario, yo te invito, querido hermano, a que con solemnidad y contrición te acerques a Dios en plena certidumbre de Dios. No le tengas temor al juicio. No hay por qué temer. Siempre he oído decir que el que no la debe, no la teme. El que no la debe, no la teme. Y eso es una gran verdad. Y no es porque seamos más santos que nadie, ni seamos más buenos que nadie. Recordemos que todo esto se logra gracias a Jesús. Porque Jesús es el todo. Jesús es el que puede finalmente hacer que tú y yo podamos mantenernos firmes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el que nos limpia de todo pecado, el que nos purifica. Su Espíritu Santo transforma nuestra vida y nos hace andar cada día en el camino del Señor. Y cuando el Señor ya finalmente concluya su obra, y déjenme decirle, algunos piensan de que cuando el juicio concluye en el cielo y la gracia sea retirada, como que Dios va a sonar una campanita, o va a haber una trompeta que suene, un terremoto, un rayo en el cielo. Mire, nada de eso va a pasar. Todo va a seguir igual que siempre. La gente en sus negocios, el mundo en sus andanzas, y nadie se entera de lo que pasó. Ni nosotros mismos nos vamos a enterar. Solamente cuando empiecen a caer las plagas es que nos vamos a dar cuenta ya de que ya la gracia se cerró. Y por eso es que el tiempo de angustia después viene un poco difícil, porque no se sabe si me quedé fuera, qué pasó, hubo algún pecado que no me arrepentí, y queda ese tiempo de zozobra. Pero entendamos que no hay que preocuparse tanto del día de mañana, sino el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tengo que estar aferrado al Señor. Hoy es el día que cuando yo me acueste y ponga mi cabeza en la almohada, tengo que estar en paz con Dios y en paz con los hombres. Porque finalmente, si no me levanto al día siguiente, ya el juicio para mí cumplió su función. Y puedo haber quedado de un lado o del otro. Así que mi preocupación tiene que ser hoy. Que Dios los bendiga, es mi deseo de oración.